Listos. Ya está, Doc, iniciemos. Ya, vamos. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches con nuestros participantes que van a exponer el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema súper importante acerca de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Para eso tenemos dos expertos en el tema, quienes van a abordar a lo largo de esta conversación cuáles son las particularidades, los riesgos, si existen tratamientos específicos para la población femenina en relación a las enfermedades cardiovasculares. Entonces, de esta manera, doy la bienvenida en primer lugar al doctor Carlos Chacón, especialista en cardiología, tratante del Hospital de la Policía. Doctor Carlos, bienvenido. Por favor, la plata es suya. Muchas gracias, doctora Andrea. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha y en su nombre a la doctora Andrea, coordinadora del Comité de Cardiopatías de la Mujer, por esta invitación a participar en este interesante simposio en esta noche. En primer lugar, tenemos que ver que a pesar de que los enormes avances en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad cardiovascular, esta sigue siendo la primera causa de muerte y mortalidad de mujeres, sobre todo a partir de los 50 años de edad. Se ha desmitificado la creencia de que la enfermedad cardiovascular es exclusiva del sexo masculino, no es así. La tasa de mortalidad materna de un país, por ejemplo, es uno de los más sensibles indicadores de las condiciones de vida de una sociedad. Refleja la calidad de asistencia en salud prenatal. En cuanto a enfermedad cardiovascular, Brasil, por ejemplo, se situaba en sexto lugar en mortalidad cardiovascular con 205 muertes por 100.000 habitantes, superando a los Estados Unidos, que se ubicaba en puesto 12 y únicamente superado por países de la Europa del Este, donde se presume, se piensa que las condiciones de salud y del sistema de salud no son tan adecuadas. El porcentaje de mujeres que reconocen las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en mujeres, vemos que a nivel del año 97, apenas un 30% de mujeres consideraban la enfermedad cardiovascular como un problema de salud serio. Más o menos en esos porcentajes se va manteniendo en el año 2000, 2003, finalmente por el año 2006, y hay un poco más de concientización, 54 y 52% en el año 2009. La presencia de cardiopatía en mujeres embarazadas requiere una distinción entre qué es repercusión fisiológica del embarazo y qué la complicación de enfermedad cardíaca. La cardiopatía es la principal causa no obstétrica de muerte materna en el ciclo gravídico puerperal. Y entrando en materia de enfermedad arterial coronaria, por ejemplo, existen diferencias entre los sexos en fisiopatología, en presentación clínica, en manejo y cuidados y en tratamiento. Todo esto, por tanto, repercute en el pronóstico y evolución clínica de la mujer. El riesgo de desarrollar una enfermedad arterial coronaria es del 49% en hombres y del 32% en mujeres durante la cuarta década de vida. Pero ya en la década, como de estos señores de la figura, en, las, en la edad promedio del primer evento es de 65.8 años para hombres y 70.4 años para mujeres. Hay algunas peculiaridades de las diferentes enfermedades cardíacas de mujeres. La valvulopatía mitral, por ejemplo, hay mayor prevalencia de estenosis mitral en mujeres. La valvulopatía aórtica presenta una mejor adaptación del ventrículo izquierdo a la sobrecarga de presión en la estenosis. Mejora la función del ventrículo izquierdo, es más evidente en mujeres después de una cirugía de reemplazo de válvula aórtica.
En cuanto a las arritmias, la frecuencia cardíaca inicial en las mujeres es más alta, el intervalo QT es más prolongado, la variación del umbral arritmogénico durante el ciclo menstrual es diferente, la fibrilación auricular es menos frecuente, pero es más difícil de revertir y de restituir el ritmo sinusal. En cuanto a enfermedad arterial periférica, el indicador más importante de riesgo cardiovascular en la mujer. Asimismo, la insuficiencia cardíaca. La etiología más común de insuficiencia cardíaca es hipertensión, diabetes y fibrilación auricular en las mujeres, mientras que en los hombres la enfermedad arterial coronaria. La prevalencia de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada es mayor en mujeres. Las manifestaciones clínicas como la angina y el infarto se presentan en promedio de 10 a 15 años más tarde en mujeres. Y aquí surge la interrogante, la pregunta, si esto es relacionado con la protección estrogénica, entre comillas, en el hombre, es de efecto de las hormonas masculinas. Ya en menopausia, la enfermedad cardiovascular toma ciertas peculiaridades al haber alteraciones hormonales consecuentes a este periodo. Y vemos que la supresión de estrógenos, por ejemplo, conlleva principalmente aumento de LDL colesterol, triglicéridos y colesterol total. Y obviamente esto ya incrementa su riesgo cardiovascular por cualquiera de las escalas de riesgo que utilicemos. Y en el caso de las histerectomías, este riesgo de infarto en la mujer se incrementa aún más. Y obviamente, mientras más joven es la histerectomía, mayor el riesgo de infarto agudo miocardio en la evolución posterior. En el rango de 45 a 64 años de edad, la proporción de enfermedades cardiovasculares es de 1 de cada 9 pacientes, mientras que en el grupo de 65 años, la proporción es de 1 de cada 3, es decir, que se triplica. Y la mortalidad se incrementa de 3 a 5 veces cada década de vida. La prevalencia de enfermedad cardiovascular en la población adulta, vemos que en este estudio brasileño, vamos a ver que en los grupos etarios de 20 a 24 es muy bajita, menor a 10%. Aparece, de acuerdo al grupo, van ascendiendo y siempre es mayor en el hombre hasta que en la década de 55 a 64 casi se equiparan y en la de 65 a 74 se equiparan. En el grupo de mayores de 75 años pasa a ser mayor la incidencia en mujer que en la del hombre. ¿Qué factores de riesgo consideramos para la mujer? Aquella paciente que tiene diabetes gestacional, aquella que tuvo hipertensión en el embarazo, aquella paciente con síndrome del ovario poliquístico, aquella paciente con obesidad o sobrepeso. En este caso es el 6.21% de veces mayor el riesgo y es el triple que un hombre fumador de la misma edad. Los niveles de homocisteína son 1.8 veces mayores, al igual que la hiperfibrinogenemia. La Sociedad Interamericana de Cardiología nos da un cuadro muy interesante en el cual en la columna de la izquierda habla de los factores de riesgo tradicionales, como son hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, tabaquismo, edad, sedentarismo, obesidad, sobrepeso e historia familiar. Mezcla aquí los modificables y no modificables. Pero ¿qué es lo que interesa? Los que predominan las mujeres en la columna 2. Fíjense ustedes, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, esclerodermia, tratamiento del cáncer de mama, depresión y estrés. Y considera lo que ya habíamos hablado antes también, preeclampsia y eclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro, recién nacido de bajo peso, amenorrea funcional hipotalámica, menopausia, menarquia precoz, uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. Así las cosas, doy paso para la intervención del doctor Rengifo. Muchas gracias al doctor Carlos Chacón por su intervención. Y en este momento damos paso al doctor Diego Rengifo. El doctor Diego Rengifo es especialista en cardiología, médico tratante del Hospital Eugenio Espejo. Doctor Rengifo, buenas noches, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la presentación, doctora Andreita. Bueno, un saludo cordial para todas las personas presentes en este espacio. Creo que es importante generar este tipo de difusión de información para poder impactar de forma significativa a nivel de la población y hacer
hincapié en lo que es la diferenciación entre la presentación de las enfermedades cardiovasculares tanto en hombres como en mujeres. Los factores de riesgo cardiovascular en la mujer como tal tienen una distinta presentación y una distinta interpretación en relación a cómo se presentan en referencia al hombre. Es importante diferenciar que las causas de enfermedad cardiovascular es la primera razón por las que las mujeres fallecen a nivel mundial, sin ser la excepción a nivel nacional, incluso por sobre el cáncer de mama y cáncer uterino. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte, teniendo como causas principales el infarto agudo de miocardio, el evento cerebrovascular, isquémico y hemorrágico, la enfermedad aterosclerótica y la insuficiencia cardíaca, que son entidades manifiestas en la mujer que cada vez se presentan a edades más tempranas, cambios relacionados con los hábitos que están presentando las personas últimamente, como es el advenimiento del vaping, la mayor frecuencia de consumo de tabaco, la utilización de drogas psicotrópicos y estupefacientes, generan que el riesgo cardiovascular en la mujer se haya aumentado en los últimos años y que el desarrollo de estas entidades sea mucho más temprano. Y que como antes se creía que estas entidades no eran propias de presentación a nivel de mujeres, especialmente jóvenes, cada vez las estamos viendo con más frecuencia. Para esto es importante diferenciar, si bien en esta era en la que la igualdad de género está muy promulgada, quizás suena algo poco adecuado el diferenciar entre hombres y mujeres, pues bien hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de sexo biológico versus orientación sexual. El sexo biológico, el género biológico está definido por una presentación celular de los cromosomas, X y en hombres, XX en mujeres, lo cual va a condicionar que la presentación celular también esté enfocada en ese sentido y por ende el desarrollo de órganos sexuales y la formación hormonal de cada uno de estos géneros va a ser diferente. La orientación sexual, por otro lado, es una percepción del género que en realidad está muy relacionada con lo que es cultura y el medio en el que se desarrolla cada una de las personas. Esto no significa que por cambiar de orientación estamos cambiando como tal de sexo masculino o femenino. Y hay que diferenciar la presentación de los factores de riesgo cardiovascular en la mujer, que va a estar directamente influenciado por la presencia de los estrógenos, por la capacidad de la mujer de procrear y de concebir un ser vivo dentro de su útero, y el embarazo per se presenta cambios propios que impactan de forma importante a nivel hemodinámico, a nivel orgánico, a nivel sistémico, y que de por sí ya pueden manifestarse como un evento fisiológico o degenerar en enfermedades y entidades propias. Asimismo, cuando la mujer termina sus ciclos menstruales y se presenta la menopausia, la fisiología de la mujer cambia y predispone a otro tipo de presentación de enfermedades. Por ende, es de vital importancia esta diferenciación genética. Y no menos despreciable también el tener en cuenta enfermedades hereditarias que de por sí, a través de los genes, los descendientes van presentando predisposición para presentar enfermedades que luego posteriormente pueden estar manifestadas y que hay que tener en cuenta. Es así que vamos a diferenciar en los factores de riesgo cardiovascular. En mucha bibliografía en realidad utilizan el término clásicos o compartidos, ya que son factores de riesgo de presentación distinta, sí es cierto, pero que en general afectan a ambos sexos. La diabetes mellitus, la obesidad, la dislipemia o el colesterol alto, el hábito tabáquico o el consumo de vaping, el sedentarismo y la hipertensión arterial son factores de riesgo cardiovascular considerados como los comunes o los compartidos entre ambos sexos. Y también hay que tener en cuenta que la mujer tiene factores propios y específicos del género femenino que están condicionando también factores de riesgo cardiovascular, como son el parto pretérmino, los trastornos hipertensivos en el embarazo, que incluyen la preeclampsia, la eclampsia y la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, la presencia de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el, la
el síndrome antifosfolipídico, que son enfermedades propias del sistema inmune, en el cual tienen definitivamente una mayor presentación en el género femenino respecto a los hombres y que de por sí se convierten en un factor predisponente para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Otro factor es el cáncer, particularmente el cáncer de mama y cáncer uterino, muy frecuentes y individualizados en el género femenino, que tanto per se por la enfermedad del cáncer uterino y el cáncer de mama que generan un estado protrombótico, proinflamatorio, que favorece el desarrollo de enfermedades tanto de aterosclerosis como envejecimiento arterial. Asimismo, los tratamientos diseñados para el tratamiento del cáncer, como la quimioterapia y la radioterapia, tienen como efectos secundarios, fuera de obviamente su objetivo del tratamiento del cáncer, generan factores de riesgo que pueden tener impacto a nivel cardiovascular, principalmente la cardiotoxicidad, que es medicamentos que generan afectación en el músculo cardíaco. Y no menospreciable la depresión y los trastornos del sueño. Hay que tener en cuenta que el papel de la mujer, tanto a nivel social como a nivel familiar, implica que las mujeres tengan una mayor predisposición a trastornos emocionales como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, eh, y asimismo como trastornos del sueño, principalmente insomnio, que está más que demostrado que aumentan el riesgo para presentar eventos cardiovasculares. Entonces, para simplemente mencionar la diabetes, el colesterol, la hipertensión arterial, tienen manifestaciones distintas en cuanto al hombre y a la mujer, teniendo en cuenta que la mujer tiene, por la presencia de los estrógenos en edades tempranas, principalmente durante la fase menstrual, cuando tienen la protección estrogénica, tienen un metabolismo distinto de los lípidos, lo cual genera que el LDL, que es el principal factor de riesgo cardiovascular para el desarrollo de placas de ateroma, tenga un metabolismo distinto, una mejor tolerancia, propiedad que se pierde cuando los estrógenos cesan su curva y empieza la menopausia. Asimismo, la hipertensión arterial está retrasada en una presentación que va de 8 a 12 años, mediada por la secreción hormonal en las mujeres, y que en realidad es poco frecuente encontrar hipertensión arterial de tipo primario, es decir, asociado a aumento de las resistencias vasculares por envejecimiento arterial, en mujeres de edades tempranas, en particular las mujeres en etapa fértil. Pero no es de tampoco algo que menospreciar, como había mencionado al principio, los trastornos genéticos. Y en pacientes jóvenes, que últimamente está aumentando la prevalencia de estas entidades, sospechar en mujeres jóvenes que presentan colesterol alto, que presentan cifras tensionales elevadas, entidades heredofamiliares como son la hipercolesterolemia familiar o la hipertensión arterial secundaria en el caso de enfermedades concomitantes en la mujer que puedan estar generando hipertensión arterial en mujeres incluso que todavía se mantienen en etapa fértil. Asimismo, hablar de obesidad, sedentarismo, si bien la obesidad en cuanto a prevalencia, por ahí hay discusiones de si son más prevalente la obesidad entre hombres y mujeres, o que el sedentarismo va en relación con el medio cultural y, y social en el que se desarrolla cada persona. Sí se ha visto que las mujeres que presentan obesidad, que presentan sedentarismo, está muy asociado a factores culturales principalmente y al papel que presentan y que manifiestan en la familia. Y que las mujeres que presentan obesidad, sedentarismo, casi en su mayoría se asocian a otros factores de riesgo que aumentan su riesgo cardiovascular y que condicionan un peor pronóstico. Y por último, y no menos importante, mencionar el consumo de tabaco y en particular el vaping, que ha aumentado notablemente en las personas jóvenes principalmente, que de por sí tienen un riesgo cardiovascular elevado y que en las mujeres en particular condicionan la aparición de la menopausia a edades más tempranas, lo que se conoce como menopausia precoz. Los factores de riesgo específicos, como ya los habíamos mencionado, hay que considerar que el embarazo como tal genera cambios a nivel hemodinámico, a nivel cardiovascular, siendo como tal un proceso fisiológico. Sin embargo,
cuando las mujeres tienen factores que favorecen el desarrollo de síndromes cardiovasculares durante el embarazo, la mujer puede presentar preeclampsia, puede presentar hipertensión gestacional, que si bien ya tiene un impacto durante el embarazo, además aumenta en 7 veces la probabilidad de que a futuro la mujer sea hipertensa crónica. Asimismo, la hipertensión gestacional en la mujer va a impactar a nivel de la edad vascular y va a producir y favorecer un envejecimiento arterial acelerado. Tener en cuenta también que la menarquia precoz, la menarquia es la primera menstruación de la mujer, mientras más temprano aparece, se ha relacionado con el desarrollo de factores que predisponen a enfermedad cardiovascular temprana. El síndrome de ovario poliquístico, asimismo, como tal, es una entidad que implica una afectación metabólica y que favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, tiene una relación directa con la migraña, que en los últimos años también se ha descrito como un factor de riesgo cardiovascular asociado. Otro factor a tener en cuenta, la menopausia como tal. La mujer, al momento en el que termina sus ciclos menstruales, cambia su fisiología y favorece aún más el equiparamiento del riesgo cardiovascular con los hombres. E incluso la menopausia puede ser el detonante para la manifestación e instauración de enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes o la dislipemia. Por lo que es importante el manejo de la menopausia y más aún la detección de la menopausia cuando se presenta antes de lo que se esperaría. De acuerdo a la evidencia actual, se considera que una mujer que presenta su menopausia antes de los 50 años se considera como una menopausia precoz, principalmente cuando se presenta entre los 40 y 45 años. Y cuando se presenta menor tiempo, menos de los 40 años, se considera menopausia prematura y se ha visto que mientras más temprano se presenta, por cada año menos de los 40 años que se presente la menopausia, va a tener un 2% más de riesgo de presentar eventos cerebrovasculares e infarto agudo de miocardio. Entonces hay que considerar y tomar en cuenta que este tipo de condicionamientos que tiene la mujer hace que la presentación de los síntomas de las distintas afectaciones cardíacas sea distinto. Si bien los estudios demuestran que las mujeres que presentan infartos agudos de miocardio, en general no hay un impacto en cuanto al tipo de síntomas que presentan, sí se ha visto que la evolución y el pronóstico es mucho peor y que muchas veces el motivo de la consulta de la mujer cuando acude por un infarto no se asocia al síntoma principal, que es el dolor precordial, sino más bien tiene una relación con otros síntomas. La mujer le da más atención a los síntomas acompañantes, disnea, eh, pérdida de estado de conciencia tipo síncope, irradiación del dolor, y esto hace que la mujer demore más en buscar atención médica cuando presenta síntomas de este tipo. Es así que hay un estudio que se desarrolló en España en el que se compararon los tiempos de atención en emergencia del dolor precordial y se encontró que en realidad respecto a hombres entre hombres y mujeres, la mujer llegaba mucho más tarde, con mayor tiempo de evolución del cuadro. Por ende, condiciona que la evolución de los eventos vaya peor y tenga mayor mortalidad. Esto es importante además también porque los estudios internacionales demuestran que las mujeres tienen un menor optimización del tratamiento para la enfermedad cardiovascular, utilización menor de las herramientas que promueven las guías internacionales, y eso impacta directamente en el pronóstico de la mujer. Por ende, es importante concientizar que la mujer tiene riesgo cardiovascular y que si bien su presentación es distinta, hay que sacar ese mito de que la mujer joven no puede tener riesgo cardiovascular, pues debido a varios factores que condicionan estas modificaciones, la mujer puede verse afectada directamente y presentar eventos de forma temprana incluso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que promover el manejo específico, tanto entre médicos como el resto del personal de salud, en los distintos niveles de atención, un manejo diferenciado en cuanto a cómo abordar y qué consideraciones tener
respecto a la presentación de enfermedad cardiovascular y factores de riesgo de las mujeres. Por ende, no hay que menospreciar los síntomas y hay que considerar estos riesgos específicos, incluir en la interrogación y en la historia clínica del paciente sus antecedentes ginecobstétricos, la edad de la menarquia, la edad de la menopausia, los antecedentes de gestaciones, abortos, que los abortos pueden ser un indicio de una enfermedad de tipo autoinmune. El, si es que hubo o no hubo eventos tipo preeclampsia, eclampsia o hipertensión gestacional durante el desarrollo de los embarazos. Son aspectos que hay que tener en cuenta en el momento en el que nosotros evaluamos y tratamos a una paciente femenina. Hay que promover evidentemente los hábitos saludables, eso es una conducta que hay que impactar directamente en toda la población, más aún en la mujer. Incentivar a la mujer a acudir a controles periódicos, incentivar a hacer pesquisaje de trastornos del colesterol, hipertensión arterial, consultas para evaluar la menopausia durante su evolución e incluso incentivar a las mujeres a tratar de disminuir sus factores de riesgo, tratar obesidad, promover la actividad física para disminuir el sedentarismo, el tratamiento si ya tienen enfermedades instauradas, para poder garantizar tener un tratamiento dirigido que sea eficaz y llegar oportunamente a la mujer para poder tener un mejor pronóstico de sus enfermedades. Entonces, la mejor manera de comenzar con este tipo de actitud, de reflexión, es dejar de hablar y empezar a actuar. Es una frase que tiene Walt Disney, que me parece muy importante en este tipo de espacio, porque en realidad hay que concientizar el riesgo real que tiene la mujer de enfermedades cardiovasculares. Y a través de esa concientización, promover la salud cardiovascular de la mujer para poder tener una intervención mucho más oportuna y eficaz. Muchas gracias al doctor Diego Rengifo por su participación. Vamos ahora a finalizar, por favor, con el doctor, nuevamente con el doctor Carlos Chacón. Por favor, doctor, puede compartir la pantalla. Estamos ahí, ¿sí? Bueno, como había dicho el colega que me antecedió, 18. Es muy importante tomar medidas en cuanto al tratamiento del paciente, de la paciente mujer, y obviamente considerar siempre un ente diferente al sexo masculino. Entonces, es importante la prevención y un estilo de vida saludable. Y el famoso y tan mentado control terapéutico del estilo de vida saludable. Entonces, en estas cosas, la parte nutricional es muy importante, la dieta es fundamental, pero nos topamos con varios problemas. La dieta mediterránea implica el alto consumo de grasas monoinsaturadas, básicamente aceite de oliva y frutos secos, especialmente las nueces, almendras, etcétera. ¿Qué limitación tenemos? La parte económica. No siempre es tan fácil tener acceso a este tipo de grasas monoinsaturadas. El consumo abundante de frutas, vegetales, pescado y granos secos. Pero el Lionheart Study, por ejemplo, indica que la dieta en sí ayuda a reducir significativamente la mortalidad cardiovascular. Pero los levantamientos hechos en la biblioteca Cochrane nos habla que la dieta es un indicador, es una indicación de nivel 2A, y obviamente lo que más nos ayuda a reducir la enfermedad cardiovascular es una dosificación de LDL colesterol menor a 70 miligramos por decilitro, y el mantenimiento de la presión arterial por debajo de 140 por 90 milímetros de mercurio.
Asimismo, vemos que el tratamiento de la mujer tiene algunas peculiaridades en cuanto al uso de fármacos. 23% menos de indicación de fármacos antiplaquetarios en comparación con los hombres. 46% menos de indicación de estatinas en comparación con los hombres. 11% mayor control de hipertensión en mujeres hipertensas frente a los hombres. 27% menos de indicación de beta bloqueantes en comparación a los hombres. 34% menos de indicación de IECAS y ARA2. 27% más de indicación de diuréticos en comparación a los hombres. Igual porcentaje de cesación de tabaquismo entre mujeres y hombres fumadores. 21% más de alimentación saludable en mujeres frente a los hombres. 21% más de actividad física útil para la parte cardiovascular en mujeres con respecto a los hombres. Esto es tomado de la Sociedad Interamericana de Cardiología también. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio físico? Se cree erróneamente que la mujer hace ejercicio físico para bajar de peso. Falso. El ejercicio físico lo que coadyuva es a mantener un peso más saludable. Ayuda en al antienvejecimiento. Posee propiedades antiinflamatorias. ¿Qué es lo que es la enfermedad cardiovascular? En muy resumidas cuentas, es un proceso inflamatorio del endotelio, básicamente. Y ante esto, el ejercicio es muy útil porque ayuda al fomento de la producción de óxido nítrico. Mejora la resistencia a la insulina. Mejora la calidad del sueño. Reduce el estrés. Y esto es lo que hace la actividad física cardiovascular. La rehabilitación cardíaca, ya cuando tenemos una paciente que ha presentado un evento cardiovascular, la paciente que sigue un proceso racional y ordenado de rehabilitación cardíaca tiene un mejor pronóstico en cuanto a morbimortalidad, mortalidad, porque fundamentalmente mejora en la rehabilitación cardíaca lo que más le afecta a la mujer es la microcirculación. Entonces, muy importante. Lamentablemente acá nos encontramos con limitantes como son que la mujer puede menos asistir a su rehabilitación cardíaca por la diversidad de actividades que realiza tanto en el hogar cuanto hoy en la parte profesional y obviamente también por las limitaciones logísticas de llegar al sitio de rehabilitación y por los costos que estos tienen. En cuanto al estrés, el estrés puede tener en la mujer ciertas presentaciones, cefalea, malestar estomacal, presentar depresión, ansiedad, hay incremento del cortisol y todo esto incrementa la bulimia, vasoconstricción, hay alteraciones del sueño, aumento del gasto cardíaco y estimula el sistema simpático, con lo cual se incrementa también la presión arterial. Esto puede llevar puntualmente a disfunción ventricular izquierda, sistólica y diastólica, alteraciones electrocardiográficas y en un momento dado desencadenar un síndrome coronario agudo. Por eso es que en la mujer más que en el hombre se toma en cuenta como un factor de riesgo, y digamos moderno, el estrés. En cuanto al estrés, cómo manejarlo, hay colegas que recomiendan beta-bloqueantes, antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos, todos ellos con resultados muy variables, aparte de, obviamente, la psicoterapia de apoyo. Mucho se ha mentado del alcohol y la enfermedad cardiovascular, y obviamente debemos de entender que el efecto depende de la cantidad consumida y del tipo de alcohol ingerido. Obviamente es muy recomendable el uso el consumo de vino por el resveratrol y toda esta protección cardiovascular, pero obviamente también se puede tomar en cuenta que el alcohol tiene efectos deleterios. Uno puede causar dependencia. En cuanto al hígado, afecta la afección, puede ser la cirrosis. Puede haber afectaciones del páncreas, la pancreatitis, encefalopatías, neuritis y un deterioro psíquico. Entonces, obviamente, esto se tiene que tomar muy en cuenta en el momento que prescribirle indiscriminadamente a una paciente el consumo de alcohol. Obviamente, muchos estudios ha salido a la luz que si una persona consume la copa de vino tinto diaria para acompañar a su alimentación, ya se transforma en alcoholismo, porque el alcoholismo, por definición, es el consumo de una cierta cantidad de alcohol con periodicidad uniforme. Los efectos del alcohol en pacientes que toman otro tipo de alcohol diferente al vino, puede haber una disfunción sistólica, una disfunción diastólica, presentar algún tipo de arritmias supra y ventriculares, accidente cerebrovascular, presentación de miocarditis o miocardiopatía, e incrementar la hipertensión arterial.
En cuanto al tabaquismo, el tabaquismo se ha constituido en el más complejo factor de riesgo cardiovascular, especialmente en la mujer, ya que el tabaco constituye más de 5.000 sustancias nocivas a nuestra salud y lo que fundamentalmente provoca es alteración en el endotelio y en la pared vascular, con propiedades angiogénicas únicas, entre las cuales destaca la nicotina y algo menos del alquitrán y otras sustancias. El tabaquismo, con una periodicidad y frecuencia, eleva los marcadores inflamatorios y determina, aparte de toda esta cuestión que ya hablaba el doctor que me antecedió en la palabra de los estrógenos y toda esta cosa, eleva los marcadores inflamatorios porque presenta un endotelio totalmente inflamado. Igualmente se habla que el vadismo tendría aún peor incidencia en este tipo de problemas. Ya el tabaquismo concretamente determina hiperplasia de la pared vascular, progresión de la aterosclerosis en pacientes ya intervenidas tanto por intervencionismo percutáneo cuanto por cirugía restenosis del vaso y alteraciones en la reactividad vascular. Es muy importante que esto se tenga en cuenta en el momento de recomendar a la paciente el cese definitivo del tabaquismo. Perdón que la diapositiva está en portugués, pero el humo del tabaco tiene una fase particulada y una fase gaseosa. La fase particulada, los radicales libres de oxígeno del humo del tabaco, hay una producción endógena de radicales libres que lleva a aumento del estrés oxidativo, disminución del óxido nítrico e incremento de las metaloproteinasas y expresores y la excreción inflamatoria, llevando todo esto a disfunción endotelial, que lleva a aumento de la trombogénesis, disminución de la fibrinólisis, activación plaquetaria, inflamación y proliferación celular. Esto por la vía de las partículas. Y por la vía de los humos, la activación de los neutrófilos, monocitos, plaquetas, células T, que liberan citoquinas, activación de genes protocogénicos y llevan a todo esto. Entonces, tanto por la fase particular, por la fase gaseosa, tenemos la agresión del tabaco. Por todo esto se debe evitar, sobre todo en la edad menopáusica, en la mujer el consumo de tabaco. Lamentablemente, la terapéutica de estos pacientes únicamente contamos como eficaz la psicoterapia de apoyo para bloquear aquel mecanismo de tolerancia porque hay preparados comerciales con nicotina, el bupropión, que no han demostrado tampoco ser demasiado efectivos. La vareniclina hace muchos años falleció en el intento y algunas vacunas que también son bastante cuestionables. Ya el sueño es un factor de riesgo especial en la mujer también, porque fundamentalmente en nuestro medio, en medio latinoamericano, las personas, sobre todo en edad menopáusica, son personas pequeñas de estatura y grandes de volumen, tenemos un índice de masa corporal incrementado, y ahí se presenta un factor de riesgo muy conocido que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño lleva por un lado a hipoxia y reoxigenación, fragmentación del sueño, y todo esto lleva a una disfunción endotelial, menor disponibilidad de óxido nítrico, aumento del estrés oxidativo, de la inflamación, de la apoptosis y la capacidad de reparación. Y esto, si no se lleva un CPAP, tiene con seguridad que llevar al desencadenar un síndrome coronario agudo, un accidente cerebrovascular. Muchas gracias Así al las doctor. cosas, es esto que nosotros teníamos que presentar y agradecerles nuevamente al comité y al núcleo de Pichincha por esta invitación y a disposición de la doctora Andrea para cualquier inquietud. Muchas gracias, doctor Carlos Chacón, por su intervención. En este momento vamos a dar paso a las preguntas que tenemos de los participantes que están en este momento conectados. La primera pregunta iría dirigida para el doctor Rengifo. Nos preguntan, doctor, ¿por qué las mujeres tienen síntomas atípicos de infarto? Ok, en general, la verdad, la investigación médica lo que ha desencadenado para poder abordar a la mujer que presenta síntomas de infarto, particularmente el dolor torácico, se ha visto que en general no hay una diferencia fisiopatológica, o sea, algo biológico que explique la diferenciación de forma absoluta, pero sí se han dado algunos aspectos que sí pueden tener una relación directa
el umbral del dolor de la mujer es mucho más alto en relación al del hombre. Por ende, eso hace que muchas veces la consulta a atención médica por el evento sea mucho más tardío en las mujeres en relación a los hombres. Las mujeres tienen por este índice del dolor alto, mayor interés o mayor les preocupa más los síntomas acompañantes que pueden estar presentando, particularmente la disnea, y la irradiación del dolor. Es decir, el dolor de características anginosas, tiene características de ser opresivo, de retroesternal, que se irradia la mandíbula, la irradiación que presenta hacia la mandíbula, hacia los miembros superiores, es lo que particularmente es lo que le llama la atención a la mujer y de hecho en algunos estudios en los cuales se ha visto cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes infartados, las mujeres le han dado más atención tanto a la disnea como a estos factores de irradiación del dolor. Y esto impacta directamente en la evolución del cuadro, ya que hace que la paciente consulte a servicios de emergencia de forma más tardía. Y la mayoría de mujeres en realidad tienen una evolución mucho más catastrófica en relación a la que tiene el hombre, ya que se asocian con mayor probabilidad de falla cardíaca, de choque cardiogénico y complicaciones propias del infarto, y que principalmente se ha relacionado con el manejo tardío, con una disminución en cuanto a la tensión que puede presentar la paciente al momento de presentar el cuadro. Bien, gracias. Esta pregunta va dirigida al doctor Carlos Chacón y nos pregunta, doctor, ¿existe diferencia en la eficacia de la medicación para el corazón entre hombres y mujeres? Por supuesto, claro que hay diferencia por una razón muy fundamental. Se prescriben las medicaciones con dosis fijas y no se hace el cálculo en la medida de fármacos de acuerdo al peso del paciente. Es decir, que a una mujer le damos una dosis que correspondería a un peso superior cuando comparado con un hombre. Igualmente, hay estudio publicado en el año 2020 que habla de que la mujer responde a las medicaciones cardiovasculares fundamentalmente en 1.5 a 1.7 veces menos. Es decir, que los tratamientos convencionales que tenemos preconizados en las guías para la patología cardiovascular serían menos efectivos. Y esto, por ejemplo, se puede explicar por alguna alteración que hay, sobre todo a nivel de la enzima UGA y de la enzima hidroximetilcoenzima A reductasa, especialmente en cuanto a la utilización y al aprovechamiento de las estatinas. Entonces, tenemos dos características de entre muchas que hacen que la respuesta farmacológica sea diferente a las mujeres. Y si a eso le sumamos que, como les había demostrado en el cuadro, se prescribe menos estatinas que los hombres, casi 50% menos, entonces obviamente dejamos de protegida a la mujer en enfermedad cardiovascular. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí dirigida al doctor Rengifo. Nos preguntan, doctor, ¿existe riesgo cardiovascular asociado solamente al embarazo? A ver, como lo habíamos comentado, o sea, el embarazo per se tiene cambios fisiológicos que generan un impacto cardiovascular relevante durante las diferentes etapas de la edad gestacional del embarazo. Pero lo que principalmente impacta en el riesgo cardiovascular es cuando la mujer presenta entidades patológicas como la preeclampsia, la hipertensión gestacional, que sí condicionan como riesgo cardiovascular a futuro para que la mujer tenga más propensión a desarrollar hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, eh, y aumento del riesgo cardiovascular para eventos mayores como son el evento cerebrovascular y el infarto. Que haya condiciones que favorezcan el desarrollo de estas entidades durante el embarazo también es algo relevante. El sobrepeso, las mujeres que se embarazan a edades mayores a los 35 o 40 años, condicionan también situaciones que favorecen el desarrollo de estas entidades como la preeclampsia y la hipertensión gestacional, que obviamente van a generar problemas durante el embarazo y problemas posterior al embarazo en realidad. Entonces tenemos tanto factores que predisponen a desarrollar problemas durante el embarazo y que estos problemas del embarazo también generen aumento del riesgo cardiovascular a futuro para la mujer que ha presentado este tipo de enfermedad.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta más para el doctor Chacón. Nos preguntan, doctor, ¿la anticoncepción hormonal afecta o aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular? Evidentemente que sí es interesante la pregunta y es la pregunta del millón. Sí, por supuesto, porque la terapia de reemplazo hormonal per se puede transformar un estado de hipercoagulabilidad y le deja a la paciente vulnerable para presentar síndrome coronario agudo, enfermedad cerebrovascular, algún problema de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. Y obviamente es por eso que la tan mentada individualización de los casos. Cada paciente que vaya a ser sometido a una terapia de reemplazo hormonal deberá ser analizada de todo lo que hemos hablado, todos los factores de riesgo para la mujer, para cada paciente, porque si no convertimos en moda y destruimos el mito. Entonces el mito es la enfermedad, la terapia de reemplazo hormonal produce enfermedad cardiovascular, pero la moda es a toda paciente que venga le damos con calores, le damos terapia de reemplazo hormonal. Y esto no puede ser indiscriminado, sino que tiene que ser valorado individualmente y con detenimiento. Y obviamente en esto debe involucrarse tanto el cardiólogo cuanto el ginecobstetra que maneja a la paciente. Asimismo, como una enfermedad hipertensiva del embarazo que hablábamos, también se debe involucrar de esta manera. Muchas gracias. Y en honor al tiempo, vamos a finalizar con una pregunta. Esta pregunta va dirigida al doctor Rengifo. Nos preguntan, doctor, ¿hay diferencia en la recuperación de una mujer después de un evento cardiovascular en comparación con el hombre? Sí, la verdad la respuesta es bastante llamativa. Como les había mencionado en la primera pregunta y bueno, durante la presentación, generalmente los eventos cardiovasculares, principalmente el infarto de miocardio en las mujeres, eh, tienen mayor riesgo de mortalidad y un peor pronóstico, pero las mujeres que sobreviven a los infartos tienen una mejor recuperación respecto al hombre, principalmente una mejor respuesta a tratamientos de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca en las mujeres, aunque todavía de acuerdo a los estudios actuales no hay un impacto similar respecto a cuánto realizan rehabilitación cardíaca, pues que la verdad la mayoría de pacientes que están en rehabilitación cardíaca son hombres, pero las mujeres que se adhieren a la terapia de rehabilitación cardíaca tienen un mejor impacto. De hecho, tienen una reducción de la mortalidad extremadamente significativa, de más del 26% respecto a lo que presentan los hombres. Hay un estudio muy interesante publicado en el 2018 en el que se ve que en realidad las mujeres tienen mejor respuesta, mejor adaptación, mejor adherencia a la actividad física dirigida en la rehabilitación cardíaca, que impacta directamente en el manejo de la paciente como tal. Por ende, la evolución en ese sentido se ve mucho mejor en la mujer cuando hemos superado el evento agudo y subagudo. Tienen una mejor adherencia, una mejor respuesta al tratamiento, obviamente siempre y cuando recibamos el tratamiento adecuado, ya que hay muchos papers que han demostrado que por alguna razón que todavía no está muy bien definida, la mujer tiene menos terapia óptima en las diferentes patologías cardiovasculares respecto a los hombres. En las mujeres en las que se ha visto un seguimiento adecuado, una buena adherencia al tratamiento de rehabilitación cardíaca particularmente, el impacto es muy significativo. Muchas gracias, doctor. Eh, en este momento me gustaría agradecerles muchísimas gracias al doctor Carlos Chacón, al doctor Diego Rengifo por su participación. Esperamos haber solucionado algunas dudas. Obviamente se quedan muchas dudas planteadas, pero eso podríamos irlo resolviendo en otro momento. De parte de la Sociedad de Cardiología, muchas gracias. Sociedad de Cardiología Núcleo Pichincha. Recuerden que estamos en el mes de marzo, mes de la mujer, y en este mes estamos haciendo campaña para la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Muchas gracias a todos y buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches.